Amén, mis hermanos, bendiciones, la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesús. Vamos a iniciar nuestro audio número 10 de la lección número 3, módulo número 2 de su Colegio de Teología Multidenominacional Peña de Oreg. Seguimos pues con esta lección número 3 que estamos viendo geografía bíblica. Es importantísimo, hermano, este esquema para que usted y yo entendamos cuando en la Biblia usted lee que el pueblo de Israel, que el pueblo de Dios, que la tierra santa, que Jacob, etcétera. ¿Por qué es necesario, hermano? Porque fíjese que muchas veces cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que tener en consideración cuando leemos la palabra Israel, que a veces se está refiriendo a Jacob, que es Israel, el mismo, porque le cambió el nombre al Señor. Recuérdese de que allá dice la escritura que Jacob luchó con un ángel por una bendición y dice de que él lo venció y de premio pues le cambió el nombre. ¿Y por qué decimos de premio? Porque el premio es de que el nombre de Jacob significa algo feo, ¿verdad? El usurpador, si usted lo quiere traducir en nuestro lenguaje ya más latino, pues el tramposo, el usurpador, etcétera. Entonces le puso Israel que iba a ser padre de muchas naciones. Ahora podemos ver algo, de que en la Biblia algunos versículos hablan de Israel en sí, que es Jacob, y en otros Israel como pueblo, como nación. ¿Y por qué como pueblo, como nación? Por esto. Recuérdese de que en este esquema tenemos, usted lo puede leer, lo puede ampliar ahí en su celular, todos los hijos de Jacob, que son las tribus. Recuerde que la palabra tribu dijimos que era sinónimo a familia. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Que cuando Dios ya los envió y les dio la orden para que entraran a la tierra prometida, que es todo, la tierra prometida es uno de los tantos nombres que tiene este país. Fíjese de que podemos ver de que también esta tierra anteriormente dijimos que se llamaba Canaán, Neftalí, Filistina, perdón, Genazeret y varios nombres que tenía en la antigüedad. Ahora pues recibe el nombre de Tierra Santa, que Israel, que Palestina, etcétera. Pero muchas veces desconocemos realmente el porqué de estos nombres. Pues ahora usted ya va a tener en consideración a qué se refiere. Y es porque cuando ya el Señor les dio la orden, recuérdese que Moisés dice en la escritura de que él solo contempló la tierra. Moisés no entró, pero en su lugar entró José. Josué, hermano Josué, no José. Josué, hermanos, él le tocó pelear con toda esta gente que tenían ocupado todo este territorio. Esta tierra ya estaba ocupada, recuérdese de que no era solo que iban a entrar ahí, ¿verdad? Y ya iban a poseerla, no. Esta tierra ya estaba ocupada e incluso desde que Abraham llegó a esta tierra cuando Dios le hizo el llamado. Recuerdes que Abraham tuvo que descender también a Egipto porque había hambre en todo este lugar, aparte que ya estaban ocupadas. Luego después le tocó a su hijo Isaac y luego Jacob, ¿verdad? Que Jacob mandó a uno de sus hijos a buscar comida allá a Egipto y se dieron cuenta pues que quien gobernaba, el segundo que estaba al mando en ese lugar, era el hermano a quien ellos habían vendido. Y así fue la historia, que usted ya sabe que ya la contamos, cómo fue que el pueblo de Dios fue a parar a Egipto. Luego después que él les había dicho de que tenían que regresar a la tierra que él les había prometido, llegaron y ya estaba ocupada. Entonces, nosotros podemos observar algo aquí importante. Alguien me puede decir, mire, me dice, ¿por qué aparecen dos Manasés? Sí, fíjese que esto yo les he dicho de que lo vamos a ver posteriormente. Manasés, esta familia de Manasés se quedó una parte acá y la otra parte se vino para acá. Es por una rebelión que hubo incluso en los tiempos de Moisés, que ellos no quisieron entrar. Ahí creo que va incluido también Gad, pero eso lo vamos a ver en otro espacio que tengamos. ¿Por qué se llama ahora todo este pueblo Israel? Porque fue ocupado por todos los 12 hijos de Jacob. Y
¿quiénes faltaría aquí? Alguien me dice, pero mire, me podría decir alguien que sea bastante observador, pero Manasés no era hijo de Jacob, sino que era nieto de Jacob, sí, al igual que Efraín. Estos fueron de los hijos que José, ¿verdad? El antepenúltimo hijo de Jacob, procreó allá con una egipcia, ¿verdad? Cuando José se casó allá en Egipto, Astenat, me parece que era el nombre de esta egipcia, que era de la realeza, tuvo estos hijos. Luego después, se acuerda de que Israel o Jacob, ¿verdad? Que es el mismo, él los bendijo allá en el versículo 49 de Génesis. Perdón, en el capítulo 49 de Génesis, él los bendijo a Manasés y a Efraín. ¿Para qué? Porque con la idea de que ellos iban a tener que tener eh, parte en esta tierra prometida, ¿verdad? Porque José ya no iba a estar. O sea, José no tenía descendencia allá en Egipto. Y ya la descendencia de sus hijos es la que iba a ser parte de lo que ahora es Israel. Ahora también tenemos que observar algo. Fíjese de que desde que ya el pueblo de Israel pobló acá, es que recibió ya el nombre, les decían hebreos, ¿verdad? Porque siempre lo de Abraham, les decían israelitas, porque viene la palabra Israel, y desde ahí hasta esta fecha, pues que ha recibido el nombre de Israel. No porque, como le dijera, es un nombre así dado al azar, no, es porque representa la familia de Jacob. Muchas veces nosotros en los versículos notamos, hermanos, que cuando se refiere la Biblia a Israel no sabemos si se refiere a un personaje como Jacob, porque es el mismo, o se refiere a una nación o a un país. Pero ahora usted lo está viendo. También Israel, usted ha oído hablar, hermanos, de que hablan de el norte y el sur. Pero, ¿por qué es esto del norte y el sur? Lo voy a explicar en este espacio. Recuérdese, ¿verdad?, de que fue poblado todo esto por los hijos de Jacob, o sea, Israel. Cuando estos vivieron por aquí recuerde que sus vecinos eran los asirios, o sea, los famosos todavía, estos asirios todavía eran parte de los cananeos, ¿verdad? Ellos todavía no eran del pueblo de Dios, no eran descendientes de Jacob o Israel, ¿verdad? Y estos, dice la escritura, de que 10 tribus, me imagino que fueron 10 tribus, ¿verdad? O sea, 10 familias que se mezclaron con todos los asirios. Y cuando los asirios fueron destruidos, acuérdese de que antes de ser destruido el templo de Dios allá por Nabucodonosor, él ya había destruido antes a Asiria. Y dentro de ellos, pues se fueron parte de estas 10 tribus. Muchos dicen de que dónde quedaron, pues la Biblia no dice nada acerca de esto, de estas 10 tribus. Pero no se perdieron. ¿Por qué? Porque siempre hubieron descendientes, ¿verdad? Descendientes de ellos, de que siguieron siendo parte del pueblo de Dios. Ahora bien, esto viene a darnos la reflexión y la idea de que por qué se dice, ¿verdad?, actualmente, incluso en la Biblia, cuando le digo actualmente me refiero al Nuevo Testamento, que aquella porción de las Escrituras cuando Jesús llega al pozo, ¿verdad?, y se encuentra con la mujer samaritana y le dice, ¿verdad?, de que los judíos y los samaritanos no se llevan. Pero es por eso, hermano. No, ellos siempre siguieron siendo pueblo de Dios. Acuérdense, mire, toda la parte de Samaria y Galilea es todo esto. Miren, está por acá. ¿Ve? Todo esto es parte de Samaria y Galilea. Entonces ahí fue ocupado por la tribu de Aser, o sea, el hijo de Aser, la familia de Aser, Neftalí, Zabulón, Isaacar, Manasés, que es del, de los hijos de José, y estas tribus. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que estos se mezclaron con los asirios, y por eso es que los del sur, que toda esta parte, no los tomaban en cuenta. ¿Cómo podemos decir esto? Vaya, como que dijéramos que los de Oriente, aquí nosotros, pues, no nos llevamos con el Occidente, pero somos siempre del país de El Salvador. ¿Ve? Algo así les pasó a estas personas. Ahora bien, hubo después algo todavía que sucedió, que fue en los tiempos ya de los reinados.
Recuérdese que cuando el pueblo de Dios ya no quiso ser gobernado por Dios o por jueces, ¿verdad? Ellos pidieron rey. Y usted sabe que el primer rey que gobernó toda esta nación, ¿verdad? Todas estas tribus, fue el rey Saúl. Luego, después del rey Saúl, pues llegó el rey David al trono. Y después del rey David, llegó Salomón. Con Salomón pasó algo bien característico. De, mucha gente dice de que por qué se dividió el norte y el sur. Se dividió a causa del pecado de Salomón. No es tanto de que Roboán, hijo de Salomón, ¿verdad? Él hubiera incrementado los impuestos y hubiera hecho cargas, así como dice ya en Crónicas y en el libro de Reyes. No fue tanto. La verdad de las cosas es de que Dios quería ponerle límite a toda la idolatría en la cual se convirtió Salomón, aquel hombre sabio, que él por ser arrastrado por tantas mujeres, pues vino incluso a ser un idólatra. Pero eso le digo, lo vamos a ver ya cuando estemos ya en la porción de los reyes. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Dice la escritura de que había un general muy querido por Salomón, el cual tenía un hijo. Ese hijo, su nombre era Jeroboam, ¿verdad? G con J, ¿verdad? Jeroboam, que era hijo de un general consentido de Salomón. A él Dios le habló y le dijo de que le iba a dar 10 tribus para que gobernara. Y esas 10 tribus son las que se fueron para el norte. No crea que solo fue una división así, nada más partida, no. Muchos de por acá también se fueron para allá. Y solo quedó en el sur, solo quedó Judá eh, y Benjamín, que son las dos que quedaron en el sur. Y las 10 tribus se fueron para acá. Bueno, se quedaron en toda esta región. A eso se refiere cuando usted escucha o lee en la Biblia la parte del norte, del sur. Al norte, hermano, se le conoce como Israel. Esa es la parte que se le conoce. A todo el norte se le conoce como Israel. Y a toda la parte sur se le conoce como Judá o Judea, ¿verdad? Que es donde está el templo. Es toda esta parte de acá. Pero siempre siguieron siendo la misma nación. La única diferencia es que ya tenían esa dificultad a causa del pecado de Salomón. Esto nos viene a nosotros a indicar, hermanos, de que Dios es un Dios de justicia, ¿verdad? Y que Él realmente nunca va a pasar por inocente al culpable. De hecho, usted bien sabe de que ellos gobernaron todo esto hasta el tiempo en que fueron expulsados. Recuérdese de que Israel hasta en 1948, en mayo de 1948, las Naciones Unidas, pues Dios les tocó el corazón y les devolvieron esta tierra. No porque los judíos hasta 1948, 49 no tenían una tierra propia. Anduvieron errantes así como Dios se los dijo. Y ahí es el periodo, hermanos, en que podemos entender cuando Jesús dijo que cuando la higuera florezca, ¿verdad? Entonces hay que contar esa generación. Pero eso va a ser cuando estemos viendo profecía. Y ahí usted puede ver de que así es como está formada la parte de Israel. Ahora bien, alguien también que es bastante, le gusta mucho la lectura, me puede decir, bueno, me dice, pero si José no tuvo tierra, ¿verdad? Y sus dos hijos fueron los que ocuparon el lugar de él y le dieron tierra, entonces ya no serían 12, sino que serían 13. Y tiene toda la razón. Pero ¿sabe qué es lo que hace falta ahí, hermano? Se lo voy a explicar así rapidito. Es que los levitas, ellos no poseyeron tierra. ¿Y por qué? Porque fue la instrucción de Dios que le dio a Moisés, que los levitas, ellos no iban a tener tierra prometida. Todos los demás iban a tener, menos los levitas. ¿Por qué? Porque los levitas iban a tener una misión muy especial, que iban a ser los administradores del templo, y el templo estaba aquí en Judá. Ellos iban a tener la casta sacerdotal, iban a ser los bendecidos. O sea, de que un sacerdote en aquellos tiempos, si no era de la descendencia o de los hijos de Leví, ¿verdad? O de la tribu de Leví o de la familia de Leví, no podía ser sacerdote. Por lo tanto, las demás tribus tenían la obligación de mantener a la tribu de los levitas. ¿Por qué? Porque ellos eran los que iban a administrar el templo. Pero bien, eso lo vamos a ir aclarando un poquito más cuando vayamos avanzando en clases.
Vamos a dejar esta porción por acá, yo lo quería explicar. Oiga bien este video y si hay preguntas puede hacerlas, mis hermanos. Que Dios me les bendiga y nos vemos en el próximo. Amén.